respuestas divinas para preguntas humanas. ¿Cómo Dios contesta las preguntas que quizá la mayoría de las personas están haciendo hoy día, en el siglo XXI? Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, nuestra única regla de fe y conducta. La palabra de Dios tiene la orientación de Dios para todos los problemas que nosotros podemos enfrentar. Y nosotros necesitamos, cuando pensamos en cualquier tema de nuestra existencia, comparar a la luz de las Escrituras. ¿Qué es lo que Dios nos puede enseñar en estos cuestionamientos que hacemos? En el momento, los sufrimientos que vivimos, las dudas, las preocupaciones, cómo el Señor nos enseña a lidiar con estas cosas de acuerdo a su palabra. Y hoy día, nosotros vamos a tratar de un tema extremadamente profundo, común a todos los hombres, y que lidiamos con él de manera indistinta, seamos creyentes o no, tenemos que lidiar con él. El sufrimiento. La teología del sufrimiento. Cuando sufrimos, por ejemplo, un terremoto en Chile, afecta a todos, creyentes o no creyentes. Cuando nosotros tenemos que lidiar con un diagnóstico, una enfermedad, eso afecta a creyentes y no creyentes. La diferencia es cómo reaccionamos a él. Esa es la diferencia. Pero todos nosotros, o sea, nosotros no estamos inmunes al sufrimiento. El sufrimiento hace parte de nuestra vida, desde la caída. Tenemos que lidiar con él. Y hoy día es una tremenda realidad. ¿Cuál es la palabra de Dios, la orientación divina, la instrucción de la palabra de Dios acerca del sufrimiento? Vamos a leer el Salmo 88. Salmo 88. Es un salmo que tiene 18 versículos. Es un salmo que está en la categoría de los salmos de lamentos o de lamentación. Y ningún otro salmo, quizá ningún otro texto de toda la Biblia termina como este. Es un salmo en que el salmista está en medio a un terrible sufrimiento. Y solamente al leer nos damos cuenta de eso. Así dice la palabra de Dios. Bueno, el título aquí que está en los originales, Cántico, Salmo para los hijos de Coré, al músico principal para cantar sobre Malatá, masquil de Emán Esraíta. Así dice la palabra de Dios. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Un salmo que los 2 primeros versículos habla acerca de su búsqueda de Dios por medio de la oración. Él está afligido. Señor, escúchame. Él está clamando. Él está implorando a Dios. Y después comienza a detallar lo que está en su corazón. Porque mi alma está hastiada de males. Es decir, estoy harto de todo eso. Mi vida está cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como un hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. O sea, estoy cercano a la muerte.
La figura que él utiliza es la figura del soldado herido, abandonado por sus compañeros para morir. Porque es un tema de tiempo, cuestión de tiempo. Va a morir. O sea, un hombre que está hablando de una profundidad de sufrimiento desde su corazón. Y él, en el versículo 6, dice, atribuye este sufrimiento a Dios. Mira, me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira. Y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos. Me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. Él está hablando de una experiencia en que él está atrapado en ella y no logra salir de ella. Ha tocado fondo. Sus amigos lo abandonaron. Está encerrado. Él siente que la ira de Dios está sobre él. Y después comienza a hacer preguntas, indagar cosas. Desde el versículo 10. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Serán contadas en el sepulcro tu misericordia, tu verdad en el lavadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Él está diciendo, Dios, ¿qué ganas tú con mi muerte? Yo soy un hombre que te glorifica a ti. Hablo de tus maravillas. Y si estoy muerto, ¿quién te va a glorificar a ti? O sea, no te conviene que yo muera. O sea, él está argumentando con Dios. Y son los salmos. Yo he hablado de tu gloria. Yo he hablado de tu misericordia. Estoy yendo a un camino, estoy cercano a la muerte. En el sepulcro, tus maravillas no pueden ser divulgadas. Versículo 13. Mas yo he clamado, yo a ti he clamado, Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Porque, oh Jehová, desechas de mi alma, porque escondes de mí tu rostro. Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente, a una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero y a mis conocidos. Has puesto en tinieblas. Termina esta parte cuando dice, me han rodeado como aguas continuamente. Esta sensación como uno cuando se está ahogando, circundado por aguas. Por todo lado que miramos, agua, agua y agua. O sea, esta es la sensación, el sufrimiento lo está presionando de una manera que él no logra salvarse a sí mismo. Y qué interesante, ningún otro salmo de la Biblia termina como este. Termina con la palabra tinieblas. Todos los salmos de lamentos comienza con el salmista contando de su experiencia, de su sufrimiento, de su dolor, pero en la mitad del salmo un cambio. Hablando de la expectativa, de la esperanza, de un Dios que va a cambiar todo eso. En este caso no. Al revés, termina con tinieblas. Este texto habla del sufrimiento, hermanos. ¿Y cuáles son las enseñanzas que podemos aprender por medio de la vida de Emán? Oremos. Padre, bendícenos,
abra, Señor, nuestro entendimiento, nuestro corazón, para entender un tema tan profundo. Y cómo nosotros podemos glorificarte a ti en medio al sufrimiento, Señor. Ayúdanos. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace un par de años yo tuve una experiencia muy interesante en Estados Unidos. Estaba en un lugar comiendo algo y escuché a un hombre hablando por teléfono en portugués. Y hablando, y hablando, y hablando. Y yo miré a este hombre y dije, qué raro. Parece que yo conozco a este hombre. Lo conozco, lo conozco. Y mientras yo comía y él hablaba, 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 después él termina de hablar y viene a hablar conmigo. Y me preguntó, ¿está bueno lo que estás comiendo? Sí. Y me dijo que él era el dueño del restaurante que estaba ahí. Ah, ok. Le dije, yo creo que te conozco a ti. Él me dijo, es posible. Si tú eres un brasileño, posiblemente me conoces. Dije, ¿por qué? Bueno, primero porque yo fui secuestrado por 70 días. Y mi secuestro fue un tema mediático. Era un CEO de una tremenda empresa y estuvo 70 días secuestrado. Y pasó por un tiempo oscuro y terrible en que los secuestradores lo estaban torturando, enviando fotos a la familia para que pudieran pagar el rescate. Y él comenzó una conversación conmigo que yo estaba ahí escuchando solamente. Y me dijo, ¿ves esta persona que está ahí trabajando? Sí, 8 años trabajando conmigo. ¿Ves la otra? Sí, 9. La otra, 10. ¿Sabe por qué? Todos trabajan conmigo mucho tiempo, porque en general recibe un sueldo el doble que todos los otros que están aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un hombre que pasa por el sufrimiento que yo pasé, mira a las personas de manera diferente. La plata. Me dijo, quizás por esta razón tengo 163 restaurantes en Estados Unidos. O sea, la plata ya no me controla. Quizás por eso estoy ganando plata. Y tratando a las personas con humanidad. Y eso cambió en mi vida desde que yo no lograba entender qué es lo que era día, qué es lo que era noche, y una habitación chiquitita donde estuve 70 días sin saber si era día y noche y había perdido la noción de tiempo. Imagínate. Sufrimiento cambia nuestras vidas. Sufrimiento nos hace ver la vida de otra manera. Bueno, es interesante que Shakespeare dijo algo conocido. Dice lo siguiente: cada nueva mañana, nuevas viudas se lamentan, nuevos huérfanos lloran, nuevos pesares golpean al cielo en la cara. William Shakespeare. Bueno, esta es una realidad. Es una realidad. Sufrimiento está. Muchos niños mueren de manera violenta. Muchas personas son robadas, asesinadas, mientras nosotros estamos aquí. Muchos diagnósticos de enfermedades son dadas día a día. Pero ¿qué dice la Biblia acerca del sufrimiento? Y quiero leer un fragmento de lo que escribió John Piper un día antes de su cirugía, mientras estaba luchando con cáncer. Un día antes. Él tiene un libro conocido que es No desperdicies tu cáncer. Y da varias razones por las cuales necesitamos tratar la enfermedad no como una maldición. Y voy a hacer un resumen de lo que él escribió. Escribo estas palabras el día antes de la cirugía de cáncer de próstata. Creo en el poder de Dios para sanar.
a través de un milagro y de la medicina. Sé que es correcto y bueno orar por ambos tipos de sanidad. El cáncer no se desperdicia a ser sanado por Dios. Él obtiene gloria. Y es por eso que el cáncer existe. Entonces, no orar por sanidad puede desperdiciar su cáncer. Pero la sanidad no es el plan de Dios para todos. Y hay muchas otras formas de desperdiciar su cáncer. Oro por ti y por mí, para que no desperdiciemos este dolor. Qué difícil, ¿cierto? Qué difícil leer el mismo texto anterior a lo que hemos leído en la liturgia, que nosotros debemos tener alegría al pasar por las pruebas, gozo. Parece muy contradictorio. Este tema, sufrimiento, divide, aparta denominaciones. Está la teología de la prosperidad que quiere negar todo tipo de sufrimiento. Y por otro lado están aquellos que creen la soberanía de Dios y que todo está bajo el control de Dios. Y uno de los grandes temas es la teodiceia y el sufrimiento. Es decir, cómo Dios es reconocido como un Dios que existe delante del sufrimiento que hay en el mundo. Es decir, la pregunta antigua, ¿cómo un Dios bueno puede permitir tantas cosas malas? Es la pregunta que muchas veces hacemos. El cuestionamiento que tenemos. ¿Por qué Dios permite? Si Él lo puede detener, si Él tiene todo poder. A veces nos olvidamos que vivimos en un mundo caído. Y que muchas veces estamos cosechando lo que hemos sembrado. Y en todo el sufrimiento, a pesar de que muchas cosas tienen que ver con malas decisiones que hemos tomado, Dios nunca y jamás deja de ser soberano. Él tiene el control de todo, aún en momentos de sufrimiento. Este es el salmo más triste de la Biblia, del Salterio. Es una lamentación y no concluye como suelen concluir todos los salmos de lamentación, con expectativa y esperanza. Y este texto habla de un hombre que se llama, si miramos ahí, Emán, israelita. ¿Quién es este hombre? Bueno, primero aquí sabemos que es un músico, quizás un maestro. Es mencionado con Jeduntún, que eran los dos principales maestros de Israel, compositores de la música. También dice la Biblia en los tiempos de David, que David tenía un consejero que se llamaba Emán. En los tiempos de Salomón, la sabiduría de Salomón es comparada a una sabiduría de un tal de Emán. No sabemos si estamos hablando de la misma persona, pero dice Salomón era más sabio incluso que el Emán. Es posible que estemos hablando de la misma persona. Todas las veces que se mencionan estos nombres, Emán, son 3 veces, habla de un hombre piadoso, un músico, un sabio. Es decir, que tú puedes ser creyente, piadoso y sabio, y aún así tener que convivir con el sufrimiento. Aquí se acaba el mito de la teología de la prosperidad. El cristiano, por más comprometido que esté, sufre. Y tiene que enfrentar el sufrimiento. Yo no estoy aquí hablando de que nosotros debemos buscar el sufrimiento, debemos declarar un estado de pobreza, debemos buscar el sadomasoquismo. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una realidad
que tenemos que enfrentar todos los días, que quizás tú estás viviendo en este momento. Sufrimiento. ¿De qué sufría, hermano? Por la manera como él describe su estado, parece una enfermedad, podría ser lepra. O sea, tú me has alejado de todos, yo estoy abandonado a morir. Era muy común que las personas que tenían lepra en esta época eran abandonadas para morir. Pero ahí tenemos un problema. Él era un levita, era un consejero del rey, no podría estar en el templo y ni siquiera en el palacio. Entonces puede que lo que él esté utilizando es una metáfora como David la utilizó en el Salmo 32, cuando dijo que a no confesar sus pecados tenía dolor en los huesos, como osteoporosis, utilizando solamente un lenguaje metafórico para describir la profundidad de lo que él está viviendo. Él está diciendo, yo estoy abandonado, yo estoy enfrentando la soledad y la tristeza. ¿Sabe? Hay una cosa muy buena a no saber de qué sufre, hermano. Porque todo tipo de sufrimiento nos identifica a nosotros aquí, al leer. Como el mismo Pablo, cuando tenía el aguijón en la carne y oraba, Dios, sácamelo. No, sácamelo. No, Señor, por favor. Porque, hermanos, tenemos que entender que Dios no va a resolver todos nuestros problemas. El problema es una herramienta de Dios. Pablo, tú necesitas saber que mi gracia te es suficiente. El aguijón siguió. Y el Señor dice, el mismo Pablo, el aguijón se quedó para mantenerme quebrantado y humillado. Lo que hace el sufrimiento. El sufrimiento nos humilla. Nos hace ordenar las prioridades. Nos hace más humanos. Este salmo está dividido en 5 partes. En versículo 1 y 2, él está clamando a Dios en medio del sufrimiento. Aferrarse a Dios en la oración en estos momentos es fundamental. Y aquí también nosotros vemos reacciones distintas. Hay personas que cuando sufren se alejan de Dios. Hermano, parece que mientras más sufre, más busca a Dios en oración. Señor, yo te clamo a ti. Cuando el dolor y el sufrimiento llegan a nuestras vidas, finalmente caemos en cuenta no solo de que no estamos en el control, sino que nunca lo hemos estado. Timothy Keller. En un bello libro, Timothy Keller escribió Andando con Dios en medio al dolor y el sufrimiento. Yo quiero recomendar esta lectura. Está en Kindle, lo podemos comprar en español. Una tremenda enseñanza de cómo lidiar con el dolor y el sufrimiento siendo un cristiano verdadero. Y necesitamos no tener falsas expectativas. El sufrimiento viene. Porque estamos de paso en este mundo, caído. Que si bien es cierto ya disfrutamos del gozo de la vida eterna, pero no en su plenitud. Y después la otra división de este salmo está del versículo 3 a 5, de 3 a 5, que describe su estado de sufrimiento. Él dice que su alma está hastiada de sufrimiento. Él dice, no puedo tomar más, ya no encaja. Él siente que está cerca de la muerte. Se compara con los soldados heridos abandonados para morir por falta de ayuda. Estos que son arrastrados y echados. Y él dice, pero estoy vivo. No, pero vas a morir.
y es abandonado. Una de las principales formas en que pasamos de un conocimiento abstracto de Dios a un encuentro personal, real con Él, es a través del horno de la aflicción. Tal como dijo C.S. Lewis, Dios nos susurra a través de los placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en medio del dolor y el sufrimiento. Después la tercera parte de ese salmo es del versículo 6 a 8, en que Emán atribuye a Dios la causa de su sufrimiento. Él no sabe la causa, pero sabe el origen, que viene de Dios. Y fíjate que no hace con revuelta, con amargura contra Dios, como acusando a Dios. Es un hombre piadoso, humilde, temeroso de Dios. El sufrimiento es una de las principales razones por las que la gente cree o no cree en Dios. Por las que algunos crecen, maduran, y otros decrecen en carácter. Por las que Dios se hace menos real para algunos y más real para otros. Cuando vamos a la Biblia para estudiar y comprender este patrón, observamos que el gran tema de la Biblia es cómo Dios trae plenitud, gozo, no a pesar de, sino a través del sufrimiento. Así como Jesús nos salvó, no a pesar de lo que sufrió en la cruz, sino a través de ello. Otra vez, Timothy Keller. Y después la cuarta parte, que va del versículo 10 a 12, en que Emán hace indagaciones, cuestionamientos, preguntas. Y si tú miras ahí del versículo 10 a 12, son puras preguntas. Es decir, ¿qué ganas tú, Dios, con mi muerte? Soy un adorador fiel, que a pesar del sufrimiento sigo perseverando. Te quiero hacer una pregunta, hermano. La misma pregunta que yo me la hice. Si yo perdiera todo, salud, trabajo, familia, todo, ¿seguiría siendo creyente? ¿Cristiano? Si yo pasara por la misma prueba que pasó Job, porque Satanás tenía sus tesis, sus premisas. El hombre no es capaz de adorar a Dios a menos que Dios le dé a él una relación utilitarista. El hombre no puede adorar a Dios más que a su propia vida. Y todas las premisas de Satanás fueron refutadas. Cuando había perdido todo, la Biblia dice que él se postra y adora a Dios. Porque si nosotros en el sufrimiento dejamos a Dios, significa que lo que a nosotros nos interesa no es a Dios, sino las cosas que Dios nos puede dar. Como los hijos del padre en la parábola del hijo pródigo. El hijo menor se fue, quería las cosas del padre. El hijo mayor que se queda, pero lo que él quiere no es el padre en sí, sino las cosas que el padre le puede dar. Y muchas veces estamos buscando las bendiciones de Dios y no el Dios de las bendiciones. Y cuando se mueve nuestro piso, seguimos fieles. Es bueno que hay un salmo así, real, en que el hombre está buscando a Dios porque es Dios y no hay nada en cambio. ¿Ustedes han escuchado de Charles Spurgeon? El príncipe de los predicadores
del siglo XIX? Ustedes sabían que muchas veces los diáconos fueron a su casa y lo cargaron, lo arrastraron porque él vivía una depresión profunda para predicar. Otros siervos de Dios que lidiaron con profundo sufrimiento. Pablo, cuando él se convierte, el Señor le dice por medio del profeta Ananías: yo le mostraré cuánto importa sufrir por causa de mi nombre. El sufrimiento fue una realidad que Pablo tuvo que convivir con él. Y fíjate que a veces el sufrimiento viene de parte del propio Dios, no del diablo, como muchas veces pensamos, para tratar, moldear, transformar nuestras vidas. Y la última parte de este texto, él sigue orando, incluso sin respuesta. Dios está silente. Y por tercera vez, del versículo 13 a 15, él dice: mas yo a ti he clamado, Jehová, de mañana mi oración se presentará delante de ti. Yo me acuerdo una vez que mi jefe, Augustus Nicodemos, hizo un devocional a los capellanes que trabajaban con él en una universidad cristiana en Brasil, y él habló de este versículo, y él dice: en los días de hoy es como si Dios despertara. Todos son lenguajes para entender. Dios no duerme. Y abriera su correo, el primer correo que había era de Emán: help, Señor, socorro. Él sigue perseverante, perseverando y perseverando y orando y orando. ¿Cuáles son las enseñanzas que podemos aprender con este Salmo 88? Primero, estas son varias enseñanzas que el Señor puso en mi corazón y quiero compartir con ustedes. Primero, que la Biblia es la palabra de Dios y habla acerca del sufrimiento de manera real, sin ilusión, sin fantasías, tal como es. Aquí no hay un error. Se le escaparon los autores sacros y meter este salmo. No, esto va a jugar en contra nosotros. No, está aquí porque Dios quiso. Retrato de lo peor en la experiencia humana. No siempre tendremos alivio, pero Dios nunca prometió un viaje tranquilo. Lo que sí prometió es una llegada segura. Eso sí. Hay turbulencias, hay tormentas por el camino, pero llegaremos porque ya somos más que vencedores en Cristo. Y por más piadosos y fieles que somos, no somos inmunes al sufrimiento. Pablo, Job, David, Elías, Moisés, Spurgeon, como les dije. El David Brainerd, conocido, cuando él siente la sensación del abandono de Dios, el autor del libro, quizá uno de los libros más leídos, El Peregrino, un año estuvo cuestionando su relación con Dios. También necesitamos entender que las pruebas, el sufrimiento, puede tener un tiempo específico, pequeño, pero puede ser un tiempo largo, hermano. Como pastor, yo he lidiado con todo tipo de sufrimiento en el ministerio. Conozco a muchos hombres y mujeres que tuvieron que poner su vida al lado para dedicarse a una mamá por 40 años, con una enfermedad terminal que nunca termina. O personas que tienen hijos especiales, que van a tener que convivir toda la vida con eso. Hay sufrimientos que son puntuales, específicos, que pasan, son temporarios. Y hay sufrimientos que son largos. Y nosotros necesitamos aprender a lidiar con ellos.
El paraíso pleno no es aquí. Aquí enfrentamos enfermedades degenerativas. Aquí enfrentamos injusticias. Aquí somos calumniados. Aquí lidiamos todos los días con la carne, con nuestro pecado, con nuestros propios errores. El salmista dice, yo estoy bajo la ira de Dios. Otra vez. ¿Y por qué dice estoy bajo la ira de Dios? Porque necesitamos entender que estamos bajo un mundo caído y aquí son las consecuencias del pecado. El pecado desordena todo. El Evangelio cuando llega comienza a ordenar nuestras vidas, nuestro corazón, nuestro hogar, nuestra postura, nuestras relaciones. El Evangelio de Jesucristo comienza a poner en orden todo que está desordenado. Por eso que Pablo dice, no me avergüenzo de este Evangelio, porque es el poder de Dios. También, hermanos, hay muchos sufrimientos que son causados por el pecado, ni todos. Por eso el pecado debe ser odiado por nosotros. Nada angustia más a un hijo de Dios que sentirse abandonado por Él. ¿Has sentido alguna vez así? Que Dios no escucha, parece que Dios no escucha tu oración y que tú estás solo. Que otra vez y hay otra enseñanza más que este texto nos entrega y que nos lleva a pensar, no juzgues a los demás que están sufriendo. Tenemos personalidades distintas y lidiamos de manera distinta con las cosas. Incluso dentro del propio hogar tenemos ritmos distintos. Las personas reaccionan de manera distinta. Tengamos paciencia. No dejes de orar. El sufrimiento nos enseña a orar más que cualquier otra cosa. Perseverancia en oración. Lo que está haciendo Emán, orando y orando y orando. Como Jesucristo nos cuenta de la viuda que está importunando al juez para que juzgue su causa. Jesús está hablando de perseverancia. Sigas orando y clamando y argumentando con Dios con respeto, con humildad. Pero habla con Dios. Y no podemos dejar de mirar este texto y no entender que se aplica a nuestro Redentor, a nuestro Salvador, a Jesucristo, el sufrimiento de su encarnación. Desde que fue encarnado, nació, ya estaba perseguido por Herodes, sus padres tuvieron que cambiarse, vivió perseguido. Después, lo que él pasó en la cruz. Y la palabra de Dios nos habla mucho acerca del sufrimiento de Cristo. Y no tenemos tiempo para hablar tanto de eso, pero la Biblia dice que él era hombre de dolor. La Biblia dice que el sufrimiento fue tan fuerte, fue tan angustiante, en un momento previo a la crucifixión, que él sudaba sangre. Sufrimiento, angustia, oscuridad. Él está sufriendo para poner fin en el sufrimiento definitivo de sus hijos. Lo que estamos pasando aquí tendrá un fin, porque Cristo venció la muerte, el pecado, definitivamente. Pero Él sufrió la traición, el abandono, el mismo abandono en la cruz del Padre. Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Lo mismo que dice Amán, Dios, ¿por qué me rechazas?
sorprendentemente se nos dice que Jesús aprendió de esos sufrimientos. Si tú lees Hebreos capítulo 5, versículo 8, dice que, hablando que Él es el sumo sacerdote, que se compadece de nuestro dolor, la Biblia dice que el sufrimiento, las angustias, le enseñó obediencia. Imagínate. Donald Carson concluye: el Dios en quien confiamos sabe en qué consiste el sufrimiento, no solo porque sabe todas las cosas, siendo omnisciente, sino también porque lo experimentó en Jesucristo. El sufrimiento. Según la teología cristiana, todo sufrimiento tiene un propósito. Pues Dios se propuso a derrotar al mal de una manera tan exhaustiva en la cruz, que todos los estragos del mal algún día serán deshechos. Y nosotros, a pesar de haber participado tan profundamente en Él, seremos salvos. Dios no está logrando esto, a pesar del sufrimiento, la agonía, la pérdida, sino por medio de estas cosas. Es por medio del sufrimiento de Dios que el sufrimiento de la humanidad finalmente será superado y destruida. O sea, por medio del sufrimiento de Dios, de Jesucristo, que el sufrimiento de toda la humanidad, de los cristianos, de los elegidos, será superado y destruido. El doctor Alistair McGrath dice: discutir el sufrimiento sin hacer referencia al sufrimiento de Cristo es un absurdo teológico y espiritual. Dios sufrió en Cristo. Él sabe perfectamente lo que significa experimentar el dolor. Él recorrió el camino del sufrimiento, el abandono, el dolor, la muerte, el camino del Calvario. Dios no es un supuesto héroe con los pies de barro, hipócrita, que exige sufrimiento de los demás, mientras Él mismo permanece distante del mundo del sufrimiento, ya ha pasado por la sombra del sufrimiento. El Dios en quien los cristianos creen y esperan es un Dios que ha experimentado el sufrimiento y por lo tanto es capaz de transfigurar el sufrimiento de su pueblo. Por eso que el autor de Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros porque Él sabe lo que es sufrir. Hay una otra enseñanza: si los justos, si los hijos de Dios pasan por el sufrimiento en este mundo, y la Biblia dice que este mundo no es el final definitivo. Si tú no conoces a Cristo, si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, estamos hablando de un sufrimiento eterno. El mismo autor de Hebreos dice que el Señor con la muerte de Cristo nos liberó del poder de la muerte y del sufrimiento eterno, entregándonos vida eterna por medio del sacrificio de Jesucristo, el que venció la muerte para darnos la esperanza de la vida eterna, cuando un día nosotros vamos a estar definitivamente delante de Dios, sin pecado, sin sufrimiento, sin llanto, sin dolor, porque Él hará nueva todas las cosas. Esa es una esperanza para los cristianos que entregaron sus vidas a Cristo, por aquellos que verdaderamente descansan en sus cuidados, hermanos. Y quiero entregar rápidamente, para terminar, 8 consejos de Timothy Keller acerca del sufrimiento, muy sencillos. Primero, debemos reconocer los diferentes tipos de sufrimiento. Segundo, debemos reconocer las diferencias entre nuestro temperamento y de los demás en medio del sufrimiento. Tercero, es crucial que seamos honestos con nosotros mismos y con Dios sobre nuestro dolor y tristeza. Cuarto,
debemos confiar. A pesar de la invitación a derramar nuestros corazones ante Dios, también somos llamados a confiar en la sabiduría de Dios, ya que Él es el soberano, y a confiar en su amor, ya que Él ha pasado por lo que tú y yo hemos pasado. Quinto, debemos estar orando. Aunque Job se quejó mucho, maldijo el día que nació, lo hizo todo en oración. Sexto, debemos ser disciplinados en nuestros pensamientos. Debes meditar en la verdad, la palabra de Dios, obtener la perspectiva que viene de recordar que todo lo que Dios ha hecho y hará por ti, las promesas de Dios. Séptimo, deberíamos estar dispuestos a hacer una autoevaluación. ¿Por qué estamos sufriendo? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Dónde está mi esperanza? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en mi corazón? Octavo y último, debemos tratar de reordenar nuestros amores. El sufrimiento revela que hay cosas que amamos demasiado o que amamos a Dios demasiado poco en comparación con ellas. Nadie en el universo tiene el privilegio que tú y yo tenemos, hermanos. Somos creyentes, cristianos, por la gracia en Cristo. Y tenemos la esperanza de toda una vida eterna. Y quizás tu sufrimiento de hoy día es fuerte y duro. Pero te quiero recordar las promesas de un Dios que jamás falla. Es posible vivir con gozo y en paz en medio al sufrimiento si ponemos nuestro corazón en Dios, si confiamos en Él y si descansamos en Él. Las tormentas van a pasar, pero Él promete siempre ser el Dios que nos sostiene, como ha hecho hasta aquí. A mí me gustaría decirte, ya no más sufrimiento, pero no será así. Los papás tratan de evitar todo tipo de sufrimiento a los hijos, pero ellos también necesitan sufrir para aprender. El sufrimiento no es algo que andamos buscando con todas las fuerzas. Pero Dios cumple sus propósitos en ellos. Hay mucho que hablar, que aprender de las Escrituras acerca de este tema. Hoy día tuvimos una idea general. Y yo te quiero invitar a seguir adorando a Dios, a dando glorias a Él, a pesar del sufrimiento. Como hizo Habacuc, aún que falte todo, aunque falte la salud, aunque no tengamos que comer, aunque enfrentemos la muerte, mi esperanza y alegría está en Dios, mi Salvador. Oremos. Está muy difícil para ti lidiar con el sufrimiento. Hay cosas que no están resueltas. ¿Te gustaría que oráramos por ti? Para que Dios te ayude a enfrentar todo eso de la manera adecuada. Que Él te fortalezca, renueve tus fuerzas. Quiero orar por ti, hermano. Sea lo que sea, la preocupación de tu corazón en esta mañana. Sea lo que sea. Quizá el problema de hermano era una tremenda depresión que le acompañaba desde su juventud. Pero no lo alejó de Dios, al revés, le acercó a Dios. Queremos orar por ti, para que tú estés cada vez más cerca de Él y entregues todo a Él.
vamos a interceder por tu vida. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana, porque cuando abrimos la Biblia, el Evangelio, estamos lidiando con la verdad. Y tu palabra nos enseña que la verdad nos libera. Sabemos que el sufrimiento es una realidad. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo padeció. Ah, Señor, qué alegría saber que el sufrimiento dejará de ser un día y que seamos plenos un día. Y mientras tanto, Señor, queremos ya vivir este gozo en este mundo, porque podemos enfrentar la tristeza, podemos enfrentar el sufrimiento y podemos vivir, Señor, en comunión contigo a pesar de él. Ayuda, Señor, a esta iglesia a entender. Ayuda a los líderes de esta iglesia a comprender que podemos y debemos adorarte a pesar del sufrimiento. Y que tú seas el primer amor de nuestro corazón. Señor, fortalezca a los hermanos que están debilitados, tristes, los que sufren, Señor. Tú has sufrido por ellos. Consuela sus corazones, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de ellos. Señor, y aquellos hermanos que están viviendo un tiempo de paz, que también puedan reconocer que todo eso viene de ti. Y que podamos darte las gracias. Pero también que podamos estar preparados, porque siempre en este mundo caído vamos a enfrentar con él. Yo te pido, Señor, solamente la gracia de sermos fieles a ti en medio a los sufrimientos, a no negociar nuestra fe, a no vender nuestros valores, y que la vida no sea tan preciosa para nosotros, más que ser fieles a ti, Señor. Ayúdanos, oramos agradecidos en el nombre de Cristo. Amén.